Lectura del Santo Evangelio. Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en una charola. Se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en la fe, qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio de reflexión y encuentro con la palabra de Dios. Hoy es viernes 7 de febrero de 2025 y el Evangelio que meditamos nos lleva a un episodio impactante y profundo de la historia de la salvación: la muerte de Juan el Bautista. Antes de comenzar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, por tomarse este momento para acercarse a la palabra de Dios y permitir que transforme sus corazones. Es un regalo inmenso poder compartir juntos este camino de fe, y más aún poder hacerlo con el apoyo de recursos visuales que nos apoyan a comprender mejor el mensaje del Evangelio. En el video que acompaña a esta reflexión, hemos creado con nuestras propias manos un dibujo que representa el dramático momento en el que el rey Herodes, en medio de un gran banquete, da la orden de ejecutar a Juan el Bautista. En la imagen, Herodes está sentado, rodeado de lujos y excesos, mientras un verdugo escucha atento sus instrucciones. La escena es intensa y nos invita a reflexionar sobre el poder, la corrupción y las decisiones que, movidas por el miedo o el orgullo, pueden llevarnos a cometer injusticias irreparables. El Evangelio de hoy, tomado de Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29, nos presenta un relato que, aunque estremecedor, nos deja muchas enseñanzas para nuestra vida. Nos habla de Juan el Bautista, un hombre justo y santo, cuya vida termina de manera trágica por capricho de quienes no soportaban la verdad que él proclamaba. La historia nos muestra a Herodes, un hombre que, aunque admiraba a Juan y lo consideraba un hombre de Dios, termina cediendo a la presión y mandando a matarlo.
Todo esto ocurre en un contexto de fiesta y excesos, en un banquete donde el orgullo, la lujuria y la debilidad moral llevan a la condena de un inocente. Este pasaje del Evangelio nos recuerda que, muchas veces, el mal no se presenta de forma abierta y directa, sino disfrazado de fiestas, promesas y compromisos sociales. Herodes no odiaba a Juan el Bautista, de hecho lo respetaba y le gustaba escucharlo. Pero cuando se vio atrapado entre su palabra empeñada y la presión de los presentes en el banquete, prefirió no quedar en ridículo antes que hacer lo correcto. Esta es una realidad que sigue vigente en nuestros días. ¿Cuántas veces las personas toman decisiones erradas solo por no querer quedar mal ante los demás? ¿Cuántas veces el miedo al qué dirán nos hace actuar en contra de nuestros propios valores y principios? Podemos ver esto en distintos ámbitos de la vida. Pensemos en una persona que, por quedar bien con su grupo de amigos, se deja llevar por comportamientos que sabe que están mal. Puede ser el caso de alguien que, por no ser rechazado, accede a participar en chismes, burlas o incluso en actos de corrupción. También ocurre en el mundo laboral, cuando alguien presencia una injusticia, pero prefiere quedarse callado por temor a perder su puesto o ser criticado. En todas estas situaciones, estamos ante un dilema moral similar al de Herodes. ¿Vamos a hacer lo correcto, aunque eso implique incomodidad o rechazo? ¿O vamos a ceder ante la presión y traicionar nuestras convicciones? Juan el Bautista representa a aquellos que, con valentía, anuncian la verdad sin temor a las consecuencias. Su muerte nos recuerda que el camino de la justicia no siempre es fácil, pero es el único que nos lleva a la verdadera libertad. Él no se dejó comprar, no se dejó intimidar, no negoció su integridad. Y eso lo convirtió en un profeta incómodo, en alguien que debía ser silenciado. Esto también ocurre hoy. Las personas que defienden la verdad, que luchan por la justicia, que denuncian el pecado y la corrupción, muchas veces son rechazadas, atacadas o incluso eliminadas. Pensemos en los mártires de nuestra historia, en aquellos que han dado su vida por defender la fe y la dignidad humana. Ellos nos muestran que vale la pena vivir y morir por la verdad. Ahora bien, centrémonos en la figura de Herodes. No es un hombre malvado en sí mismo, pero era débil, influenciable, dominado por sus pasiones y por la opinión de los demás. Esto lo llevó a tomar una decisión que seguramente lo atormentó por el resto de su vida. ¿Cuántas veces nosotros también nos dejamos llevar por nuestras debilidades, por el deseo de ser aceptados, por el miedo a perder una posición o un privilegio? Herodes nos enseña que cuando no somos firmes en nuestros valores, terminamos siendo marionetas en manos de quienes nos rodean. La historia de la ejecución de Juan el Bautista también nos habla de la manipulación y del abuso de poder. Herodías, la esposa de Herodes, tenía un resentimiento profundo contra Juan, porque él denunciaba su unión ilegítima con el rey. Su rencor la llevó a tramar su muerte y a usar a su propia hija como instrumento para conseguirlo. Esto nos muestra cómo el odio y la falta de perdón pueden llevar a las personas a cometer actos crueles. El rencor es como una semilla que, si la dejamos crecer, puede destruir nuestra vida y la de los demás. Pensemos en cuántas veces hemos permitido que el resentimiento nos domine. Tal vez alguien nos hizo daño y en lugar de perdonar, decidimos alimentar nuestro enojo. Quizás hemos deseado el mal a otra persona o hemos actuado con venganza. El Evangelio nos advierte sobre los peligros de vivir con un corazón lleno de odio. Nos invita a ser personas que sanan, que perdonan, que buscan la reconciliación.
Por otro lado, la actitud de la hija de Herodías nos hace reflexionar sobre cómo muchas veces las personas pueden ser manipuladas para hacer el mal. Esta joven, por agradar a su madre y a los invitados del banquete, accede a pedir la cabeza de Juan el Bautista sin comprender realmente la gravedad de lo que está haciendo. Esto nos muestra cómo la presión social y la falta de criterio pueden llevarnos a cometer errores terribles. En nuestra vida diaria, esto ocurre cuando nos dejamos influenciar por los demás sin detenernos a pensar en las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cuántos jóvenes caen en malos caminos porque alguien les dice que no pasa nada o todos lo hacen, que sería raro no hacerlo? ¿Cuántas personas terminan destruyendo su matrimonio, su familia o su trabajo por seguir consejos equivocados o por querer encajar en un determinado grupo? Este evangelio nos llama a ser críticos, a pensar por nosotros mismos, a no dejarnos llevar por la corriente sin reflexionar. Al final del pasaje, vemos que los discípulos de Juan toman su cuerpo y lo sepultan con dignidad. Este pequeño gesto nos recuerda que, aunque la maldad parezca triunfar, la justicia de Dios siempre prevalece. Juan murió, pero su testimonio sigue vivo. Sus discípulos, con amor y respeto, le dan una sepultura digna, mostrando que el bien no es derrotado por el mal. Esto nos llena de esperanza. En nuestro mundo hay muchas injusticias. Muchos inocentes sufren. Muchas personas buenas son perseguidas. Pero al final, la verdad siempre resplandece. Dios nunca abandona a sus hijos. La historia de Juan el Bautista nos muestra que la vida cristiana no siempre es fácil, que ser fiel a Dios implica riesgos, pero también nos asegura que nuestra recompensa está en el cielo. Hoy, este evangelio nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Soy una persona que defiende la verdad, aunque eso me traiga dificultades? ¿O soy como Herodes, que sabe lo que es correcto pero no se atreve a actuar por miedo al que dirán? ¿Estoy dejando que el resentimiento me domine como Herodías? ¿O soy alguien que busca la reconciliación y la paz? Que este pasaje nos ayude a tomar decisiones valientes, a ser fieles a Dios sin importar las consecuencias, a vivir con integridad y sin miedo. Que no nos dejemos arrastrar por las presiones del mundo, sino que pongamos nuestra confianza en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a escribir en los comentarios cómo te habla Dios a través de este evangelio. ¿Qué enseñanza te llevas hoy? Que nuestra reflexión no quede solo en palabras, sino que nos impulse a vivir con más entrega nuestra vocación cristiana. Que Dios los bendiga abundantemente y que María, nuestra Madre, nos acompañe en este camino de fe. Bendecido y próspero fin de semana, hermanos y hermanas en Cristo. Les desea su canal de oración, el Santo Rosario de hoy.